14 minutos faltan para que sea la hora. ¿Es necesaria en la política la negociación? Pues uno diría, pues es parte fundamental de la política. Pero curiosamente, el título del libro de Marco Humberto Aguilar Coronado es precisamente eso. La negociación es necesaria en la política. Marco Humberto fue senador de la República, diputado federal, diputado local, miembro del PAN, consejero creo que ya vitalicio, ya no sé qué onda ahí en el PAN, y está con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás? Mi querido Eduardo, quiero saludarte. Muy buenas tardes. A ver, platícame, ¿por qué este libro? Fíjate que yo toda mi vida política la he dedicado en las posiciones que he tenido tanto en la administración pública federal, estatal y municipal, como en los cargos legislativos, siempre la responsabilidad de buscar los acuerdos. Siempre, y por mi propia vocación política, yo soy más de buscar conciliar que golpear, que romper, que radicalizar. Y después de haber salido del Senado, en el 2012, tuve la oportunidad de irme a estudiar a España una maestría precisamente en mediación, negociación y resolución de conflictos. Y de ahí surge precisamente la idea de empezar a escribir un libro sobre una práctica que se realiza todos los días en la política, pero que desafortunadamente no hay una escuela para negociadores políticos. No hay siquiera un reconocimiento de la práctica de la negociación política, y al contrario, tú hablas de negociar políticamente y se confunde con corrupción, con acuerdos en lo oscurito, con acuerdos abajo de la mesa. Mexicana, ¿no? En la Pero a ver, política yo te mexicana. haría una pregunta. Sí. Toda la vida es negociación. Eso dicen, por ejemplo, los Toda clásicos. la vida es negociación, o sea, yo en este programa tengo que estar negociando lo que dice la gente, y yo tengo que estar negociando lo que digo yo. En tu vida de pareja tienes que estar negociando y dando, recibiendo, dando, el vaso a torcer, lo que se dice, ¿no? En cualquier relación laboral hay una negociación. Y me imagino que, aunque sea la política mexicana tan desprestigiada como está, tiene que haber cierto tipo de negociación. Digo, lo vimos en los acuerdos de 2013 para las grandes reformas. Hubo mucha negociación. Claro. Pero falta, obviamente, tú así lo estimas. Sí, y por tú has vivido la tripa de la Claro, política. yo he estado en el centro, en el corazón de donde se toman las decisiones políticas. Y no había suficiente negociación. Yo creo que faltaban actores validados por sus respectivos institutos o representaciones. A ver, ¿cómo es eso? Sí, ¿cuál es la diferencia entre un mediador o un cabildeo o un negociador? Que el cabildero simplemente trata de acercar las posiciones de quien representa de su cliente, sí. Pues de su cliente para incidir en el resultado. El mediador simplemente acerca las posiciones para que se pongan de acuerdo las partes. Y es como un referee, ¿no? Exactamente. No puede aportar él ninguna idea. En cambio, el negociador trae la representación de su instituto, de su partido, de su grupo parlamentario, precisamente para tomar el acuerdo que más le convenga en ese momento a los que está representando. O sea, que tú estás sugiriendo que cada partido, digamos, en la Cámara de Diputados, o Cámara de Senadores, cada partido debería tener un negociador oficial. Yo creo que sí. Porque me imagino que hay extraoficialmente, ¿no? Que son los coordinadores de los vicecoordinadores. Los vicecoordinadores, y todos ellos están haciendo esa chamba. Así es, definitivamente, porque se da en los hechos, pero no se reconoce la figura. Y entonces, a mí me tocó, yo era el vicecoordinador de los senadores del grupo parlamentario del PAN, y yo era el que acordaba precisamente con las otras fuerzas políticas la redacción negociada políticamente, porque se negocia precisamente para hacer una ley, se negocia para aplicar políticas públicas, se negocia para tranquilidad precisamente a la actuación de la autoridad gubernamental con relación a sus gobernados. Y sí, tienes toda la razón, los clásicos de la negociación, sobre todo la escuela de Harvard, sostienen que todo en la vida es negociable. Yo también lo creo así, pero hay una gran diferencia entre una negociación familiar o comercial y una negociación política. ¿Cuál es la diferencia? Porque se trata de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero inciden una serie de factores que en otras negociaciones no te afectan. ¿Qué factores son esos? Si tú vas a negociar, por ejemplo, en una negociación comercial, solo te vas a mover por los factores del mercado. No te puedes mover de ahí. En una negociación política, sobre todo ahora, en la época de la transparencia, de la rendición de cuentas, de las redes sociales, de los medios de comunicación ávidos de información, pueden incidir en el resultado. Y abundantes en opinión. Abundantes en opinión, y bienvenidos, por supuesto. Pero pueden incidir en un resultado, en todo un proceso de negociación, por el hecho de que un periodista o un ciudadano común saque una fotografía de
dos actores políticos que están reunidos, por decirte algo, en algún restaurante y ponga en el pie de foto, la suba a las redes sociales, están negociando el oscurito, pueden complicar un proceso de negociación que simplemente se estaba llevando Pero mi experiencia me dice que cuando dos políticos se dejan ver en un restaurante es porque quieren que se vean. Sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, y quien pone negociando lo oscurito, el que ponga ese pie de foto es un tarado. Está negociando sí, abiertamente. Ahora sí, antes no. Acuérdate que antes pues se podía reunir cualquier actor político y no había más que los fotógrafos de los medios de comunicación. Sí, o se reunían y no había nadie. O no había nadie. Es famoso como Ruiz Cortines iba a tomar sus copitas de coñac con el entonces arzobispo de México, Luis Martínez, creo. Y pese a la separación y todo de la iglesia y del gobierno, eran bien cuates, sí, ¿no? Claro. Pero no se decía, no se hablaba, no se comentaba. Sí, sí, sí. No. Mira, nosotros, por ejemplo, hay un libro muy bonito de José Agustín Ortiz Pinchetti, a propósito del seminario del Castillo de Chapultepec, donde participamos varios, creo que se llama Confesiones Públicas y Reflexiones Privadas, alguna cosa así, y habla precisamente de todas las reuniones que tuvimos, varios en casa de Santiago Krill, en casa de Carlos Castillo o de Porfirio Muñoz Ledo, en donde tratábamos de llegar a acuerdos para que ya, teniendo un producto negociado políticamente, pudiésemos presentarlo. Yo me creo que la negociación es mucho más difícil en política, porque digamos, si tú estás en el poder legislativo y vas en representación de tu fracción, no solamente representas a la fracción, representa los intereses particulares de cada integrante de tu fracción, y tu similar o similares enfrente de ti también. Lo que complica mucho, porque si dices sí a esto, en un momento un diputado, un senador de tu fracción va a decir que no. Claro. Entonces vuelve mucho más complicado. Sí, sí, sí. Ahora, en México, me imagino que es necesaria. El título de tu libro no debería ser más bien la negociación, debería ser más profesional. Bueno, por supuesto, ahí lo pongo yo porque hablo de herramientas, de tácticas y de tipos de negociadores que yo he conocido en el transcurso de mi vida. Pareciera una verdad de perogrullo, ¿no? La negociación es necesaria en la política. Sí, sí es necesaria, pero antes no se le daba el reconocimiento. ¿Cuál es la intención al momento de escribir este libro que hace Humberto Aguilar Coronado? Precisamente reivindicar a la política, por una parte, y por la otra, darle el reconocimiento que merece la negociación política y los negociadores en un proceso de definición de políticas públicas, de hacer leyes, de tratar de gobernar ahora todos, precisamente, porque ya no se puede. ¿Qué sostengo yo? Que solo se puede dar en democracia. Cuando hay autoritarismo, cuando hay una dictadura, es evidente. No, pues ya para qué negociar. Trata de negociar con Nicolás Maduro, ¿no? Claro, y eso pasaba antes en el PRI del siglo pasado. No se podía negociar porque todo venía del presidente. Ahora, algo que dice el presidente es altamente cuestionado, incluso por los miembros de su partido. ¿Quién debe leer tu libro, Humberto? Pues mira, yo lo dirijo precisamente a los estudiantes de la política, a los abogados, a los hacedores de la política práctica, es decir, a los que participan en la política diaria, funcionarios públicos, legisladores, gobernantes, todos aquellos que les interesa la política y que quieren reivindicar a la política. Creo que es muy importante que además los políticos acepten que están dedicados a negociar constantemente, porque a veces como que les da vergüenza aceptar que están hablando con el contrario, ¿no? Exactamente, ¿no? Digo, entonces mira, por favor. A mí, por ejemplo, me da un gusto, hoy es la presentación del libro. ¿Dónde? En el antiguo Palacio de Jicotencat, me lo presentan Pepe Woldenberg, que hace el prólogo del libro, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Navarrete Ruiz del PRD, Luis Antonio Godina, y Marco Cortés. 18:30 de la tarde. ¿Dónde es otra vez? El antiguo Palacio de Jico, en el centro.